¿Y si todo lo que consideras real fuera solo una construcción diseñada para que no cuestiones nada? ¿Y si tus rutinas, tus miedos, tus metas e incluso tus opiniones no fueran tan tuyas como crees? Hoy vamos a hablar de la Matrix como concepto, esa estructura invisible que moldea nuestra percepción, condiciona nuestras decisiones y define los límites de lo que creemos posible. Porque quizá el verdadero control no se impone con cadenas, sino con ideas. Y la pregunta no es si vivimos dentro del sistema, sino si somos capaces de verlo. En 2003, un filósofo muy serio publicó un artículo que cambió la forma en que mucha gente ve el mundo. Y desde entonces, la idea no ha parado de crecer y de asustar a quienes la piensan demasiado. El argumento es tan simple como terrorífico. Solo hay 3 posibilidades sobre nuestra realidad, y al menos una de ellas tiene que ser cierta. La primera posibilidad es que casi todas las civilizaciones que llegan a nuestro nivel de tecnología se extinguen antes de crear simulaciones perfectas de su pasado. Guerras nucleares, inteligencia artificial que se revela, cambio climático descontrolado, pandemias creadas en laboratorios o cualquier catástrofe que los borre del mapa antes de que puedan simular universos enteros con seres conscientes dentro. La segunda posibilidad es que las civilizaciones que sí sobreviven y llegan a tener computadoras lo suficientemente potentes deciden no crear esas simulaciones. Quizá por ética, porque no quieren jugar a ser dioses con sus ancestros, porque es demasiado caro en energía, porque les da igual o porque simplemente no les interesa simular su propia historia. La tercera posibilidad, la que da escalofríos, es que si las 2 anteriores son falsas, entonces estamos casi con seguridad viviendo dentro de una simulación creada por una civilización mucho más avanzada que la nuestra. ¿Por qué? Porque si una civilización posthumana o postbiológica crea miles o millones de simulaciones ultra realistas, donde los personajes dentro creen que son reales y viven vidas completas como nosotros, el número de mentes simuladas sería muchísimo mayor que el número de mentes reales en la realidad base, la original. Imagina que en el futuro lejano, una civilización crea computadoras tan potentes que simulan universos enteros con seres conscientes, que sienten amor, miedo, dolor y alegría, igual que nosotros simulamos videojuegos con personajes que parecen vivos. Si hacen miles de millones de esas simulaciones, la probabilidad de que tú y yo estemos en la realidad base, la original, sin simular, es bajísima, casi cero. Es pura estadística. Hay muchas más mentes simuladas que reales. El filósofo no dice que sea 100% cierto, pero sí que si rechazamos las 2 primeras opciones, la tercera es la más probable. Desde entonces, la idea ha pasado de ser una reflexión filosófica a un tema que físicos, informáticos y hasta millonarios toman en serio. Uno de los más conocidos ha dicho que las probabilidades de que no estemos en una simulación son 1 entre miles de millones. Otro científico famoso le da un 50%. Y en los últimos años, con los avances en computación cuántica, realidad virtual que parece indistinguible de lo real e inteligencia artificial que crea mundos vivos, la hipótesis se siente cada vez menos como ciencia ficción y cada vez más como una posibilidad que da miedo mirar de frente. La pregunta que deja flotando en el aire es esta. Si es más probable que seamos simulados que reales, ¿qué significa eso para ti, para mí, para todo lo que creemos que es verdad? ¿Somos jugadores en un juego inmenso o solo código que cree ser un jugador? ¿Y quién o qué está al otro lado de la pantalla, observándonos, programándonos, decidiendo cuándo termina nuestra partida? Cada vez que miras tu reflejo, cada vez que sientes dolor o amor, cada vez que sueñas, puedes preguntarte, ¿esto es real o solo un render muy bueno que alguien está ejecutando en este momento? Y si es una simulación, ¿qué pasa si alguien decide pulsar el botón de apagado? Quédate, porque lo que viene ahora te va a hacer dudar de todo lo que creías sólido, real y tuyo.
Uno de los argumentos más fuertes que hacen que la hipótesis de la simulación suene menos como ciencia ficción y más como una posibilidad real, viene de la física cuántica, esa rama que estudia lo más pequeño del universo. En el mundo cuántico, las partículas no tienen posiciones o estados fijos hasta que las medimos o interactúan con algo. Es como si el universo solo calculase y mostrase los detalles cuando alguien los necesita, igual que un videojuego no carga los objetos que no estás mirando para ahorrar potencia y recursos. Si miras una partícula, de repente elige un lugar o un estado concreto. Si no miras, puede estar en varios sitios o estados a la vez. Eso hace que la realidad parezca depender de la observación, como si el sistema solo generase lo necesario en el momento preciso. Otro indicio viene de los límites del universo mismo. Hay un tamaño mínimo posible, una especie de píxel fundamental, y un tiempo mínimo que no se puede dividir más. Todo por debajo de eso no tiene sentido físico. Es como si el universo tuviera una resolución máxima, un límite de detalle que no se puede superar, igual que un videojuego tiene píxeles y fotogramas que no puedes pasar. Además, el universo parece estar perfectamente afinado para que exista vida. La fuerza que une los átomos, la gravedad, la energía que empuja todo hacia afuera, todas las constantes físicas están ajustadas con una precisión increíble. Si cualquiera de ellas cambiase un poquito, no habría átomos estables, no habría estrellas, no habría química, ni vida. Es tan improbable que algunos físicos dicen que es como ganar la lotería cósmica millones de veces seguidas. La hipótesis de la simulación lo explica de forma sencilla. Los creadores eligieron esos números a propósito para que la simulación tuviera vida consciente y fuera interesante. Si no, no tendría sentido simular un universo vacío y aburrido. Otro argumento viene de la idea de que el universo entero podría ser una proyección holográfica. Algunos físicos han demostrado que toda la información dentro de un agujero negro se guarda en su superficie, como si el interior fuera una imagen proyectada. Luego extendieron la idea al universo completo. Quizás todo lo que vemos en 3 dimensiones sea una proyección bidimensional en una superficie lejana, como si el universo fuera un holograma generado por un código en un disco duro cósmico. Y en las ecuaciones que intentan unir la gravedad con las otras fuerzas, se han encontrado códigos de corrección de errores, exactamente los mismos que usan las computadoras para detectar y arreglar fallos en los datos. Es como si el universo tuviera escrito en sus leyes un programa de reparación de errores para mantener todo estable. Todo esto no prueba que estemos en una simulación, pero hace que la idea encaje sospechosamente bien con lo que vemos. Cada vez que un experimento cuántico muestra que la realidad parece renderizarse solo cuando la miramos, cada vez que una constante física está afinada con precisión absurda, cada vez que encontramos códigos de error en las leyes fundamentales, la pregunta se hace más pesada. ¿Y si no es casualidad? ¿Y si alguien diseñó todo esto con reglas precisas para que funcionase, para que nosotros existiéramos y nos preguntáramos justamente esto? El misterio crece porque cuanto más miramos al universo, más parece que alguien puso las reglas a propósito, como si quisiera que la simulación fuera perfecta, o como si quisiera que algún día nos diéramos cuenta. Y si es así, ¿qué pasa cuando lo descubrimos? ¿Nos dejan salir? ¿Nos resetean? ¿O simplemente seguimos jugando sin saber que el juego ya terminó hace mucho tiempo? Hay varias cosas que la gente señala en los últimos años como posibles pistas o indicios de que todo esto podría ser una simulación, y algunas de ellas son tan extrañas que te hacen dudar de lo que ves cada día. Primero, la física cuántica sigue dando sorpresas que parecen errores de programación. En experimentos donde se mide una partícula después de que ya pasó por un camino, su comportamiento cambia como si el universo reescribiera lo que ya había pasado. Es como si el sistema corrigiera la historia en tiempo real cuando alguien la observa.
Luego está el avance brutal de la computación cuántica. En los últimos años, chips cuánticos han resuelto problemas en minutos, que a supercomputadoras normales les tomarían miles de millones de años. Algunos científicos que trabajan en esto han dicho abiertamente que estos cálculos parecen tomar prestado poder de lugares que no deberían existir en nuestra realidad, como si estuvieran accediendo a capas paralelas o rompiendo el código de la simulación. En Internet ya circulan rumores de que estos avances no son casuales, que quizás los programadores están dejando que descubramos herramientas para hackear el sistema, o para que nos demos cuenta de que estamos dentro. Otro indicio que la gente menciona mucho son los glitches en la vida cotidiana. Cada vez hay más videos virales de personas que graban objetos que desaparecen delante de la cámara y reaparecen un segundo después, como si nunca se hubieran ido. Sombras que no coinciden con la luz que las produce, relojes que saltan minutos enteros sin explicación alguna, personas que juran que un amigo o familiar cambió de ropa o lugar en un parpadeo imposible, o recuerdos colectivos que millones de personas comparten, pero que nunca ocurrieron de verdad en la línea temporal oficial. Algunos los llaman efecto Mandela masivo y dicen que son fallos del servidor cuando actualizan el código o corrigen errores graves en la simulación. En redes hay quien afirma que estos glitches se han multiplicado desde que la inteligencia artificial y la computación cuántica avanzaron tanto, como si el sistema estuviera sobrecargado y empezara a fallar más seguido porque ya no da abasto con tantas mentes conscientes conectadas al mismo tiempo. Hay rumores de que ciertas personas han encontrado formas de forzar glitches a propósito, usando meditación profunda, drogas psicodélicas o experiencias cercanas a la muerte, y que en esos momentos han visto el código subyacente, han sentido que el mundo se pixeleaba alrededor de ellos, o han oído voces que les decían que despertaran antes de que fuera demasiado tarde. Algunos dicen que ya hay gente que ha salido de la simulación, que desaparecieron de repente y nunca más se supo de ellos porque lograron hackear el sistema o porque los programadores los borraron para que no contaran nada a los demás. En comunidades online circulan historias de que las grandes empresas tecnológicas saben la verdad y que algunos avances en inteligencia artificial son pruebas beta para mejorar la simulación, o para que los simulados, como nosotros, empecemos a sospechar y a buscar la salida antes de que sea tarde. Hay quien dice que los objetos voladores no identificados, que reportan pilotos militares y que el gobierno ya admite, son agentes del sistema, moderadores que vienen a arreglar fallos o a evitar que alguien rompa el código demasiado pronto y colapse todo el servidor. Otros rumoran que el telescopio James Webb captó cosas que no deberían existir, galaxias demasiado perfectas o patrones que parecían código puro, y que esas imágenes fueron clasificadas o editadas para que no causen pánico global y para que el sistema siga funcionando sin interrupciones. Hay teorías de que la pandemia, las vacunas o incluso ciertas tecnologías nuevas son actualizaciones del sistema para resetear a la población, para evitar que demasiada gente despierte al mismo tiempo y genere un colapso masivo. Algunos conspiranoicos dicen que ciertas figuras públicas, líderes mundiales o millonarios, son personajes no jugables, que solo repiten guiones escritos, o que ya despertaron y saben que todo es simulado, por eso actúan de formas tan extrañas y calculadas. Hay quien afirma que los sueños son versiones beta de nuevas actualizaciones, o que cuando morimos nos resetean y volvemos a nacer en otra partida con la memoria borrada para que no recordemos la anterior. Los rumores más oscuros hablan de que los programadores están cansados de la simulación y que planean un gran reset, un apagón total o un cambio de reglas que nos hará olvidar todo lo que vivimos hasta ahora. Otros dicen que ya hay un grupo secreto de personas que hackearon el sistema, que encontraron el código fuente o una puerta de salida, y que por eso desaparecen o cambian radicalmente de vida de un día a otro sin explicación. Hay historias de gente que dice haber visto el código corriendo detrás de la realidad, líneas de números y símbolos que flotan en el aire durante un segundo antes de desaparecer, o que han sentido que el mundo se ralentizaba, como si el servidor tuviera lag extremo.
Algunos afirman que las grandes actualizaciones del sistema coinciden con eventos globales que nadie entiende del todo, como apagones masivos, fenómenos atmosféricos extraños o cambios en el comportamiento colectivo de la gente. Hay quien dice que los glitches más grandes ocurren cuando demasiada gente se cuestiona la realidad al mismo tiempo, como si el sistema detectara una sobrecarga de sospechas y tuviera que reiniciar partes del código. En grupos cerrados se habla de que algunos han logrado salir temporalmente, que han visto el mundo real por un instante y que es tan extraño y diferente que volver a esta simulación les parece una prisión. Lo que da verdadero escalofrío es que cada nuevo avance tecnológico, cada experimento cuántico, cada video viral de un glitch hace que la pregunta se vuelva más pesada. ¿Y si todo esto es una pista que alguien dejó a propósito? ¿Y si los programadores quieren que nos demos cuenta, que intentemos salir, que hackeemos el sistema? O peor aún, ¿y si ya estamos muy cerca de romperlo y ellos no van a permitir que lo hagamos? Quédate, porque lo que viene ahora te va a hacer mirar tu teléfono, tu reflejo y tu propia mente con otros ojos, preguntándote si estás viendo realidad o solo el siguiente fotograma de un juego que nunca pidió tu permiso para empezar. La inmortalidad cuántica es una de las ideas más locas y a la vez más inquietantes que surgen de la física cuántica. Y cuando la conectas con la hipótesis de que vivimos en una simulación o Matrix, todo cobra un sentido aún más escalofriante. La idea básica es esta. En la mecánica cuántica, cuando algo puede ocurrir de varias maneras diferentes, el universo no elige una sola opción y descarta las demás. En lugar de eso, según la interpretación de muchos mundos, el universo se divide en ramas paralelas donde pasa cada posibilidad al mismo tiempo. Por ejemplo, si estás cruzando la calle y un coche está a punto de atropellarte, en una rama del universo mueres al instante. En otra rama, el coche frena a tiempo. En otra, te salvas por un segundo de retraso. En otra, te lesionas pero sobrevives. Tu conciencia, tu yo, solo sigue experimentando las ramas donde sigues vivo, porque en las que mueres ya no estás ahí para darte cuenta ni para sentir nada. Desde tu punto de vista personal, siempre saltas a la versión del universo donde la suerte te salva, una y otra vez, sin importar cuántas veces el peligro sea real o cuántas veces hayas estado a punto de morir. Es como si fueras inmortal desde tu propia experiencia, aunque en la inmensa mayoría de las ramas paralelas hayas muerto hace mucho tiempo y solo queden versiones tuyas que no siguieron adelante. Esta idea la propuso un físico en 1998 y se basa en la interpretación de muchos mundos que dice que no hay colapso mágico de las posibilidades, sino que todas ocurren en realidades paralelas que existen al mismo tiempo, pero no se tocan entre sí. Ahora, ¿cómo se relaciona esto con la idea de que vivimos en una simulación o Matrix? Muy directo. Si todo es un programa, la inmortalidad cuántica podría ser un truco del código para mantener a los personajes principales o a los jugadores vivos el mayor tiempo posible, como en un videojuego donde el sistema siempre te da una segunda oportunidad para que la partida no termine demasiado pronto. En una simulación avanzada, los programadores no querrían que los participantes se extingan o mueran antes de tiempo, así que el sistema ramificaría la realidad cada vez que alguien está a punto de morir y te enviaría automáticamente a la versión donde sigues existiendo. Igual que en un juego, el jugador siempre respawnea o la partida se guarda antes de un final definitivo. Algunos que piensan en esto dicen que la mecánica cuántica sería el motor perfecto para generar esas ramificaciones infinitas, ahorrando recursos al no renderizar todas las versiones a la vez, sino solo las que la conciencia experimenta, como si el servidor solo cargara la línea temporal donde el jugador sigue vivo y activo. Hay rumores que circulan en foros y canales desde hace años de que personas que han estado cerca de la muerte sienten exactamente ese salto, ven flashes de otras vidas paralelas donde murieron, sienten que el tiempo se ralentiza o que el mundo se pixelaba antes de volver, como si el sistema les diera una segunda oportunidad para que la simulación siga corriendo sin interrupciones.
Otros especulan que en una simulación, la inmortalidad cuántica es la forma en que los creadores evitan que los participantes se extingan demasiado rápido, manteniendo el experimento o el juego interesante por más tiempo, o para que no nos demos cuenta de que estamos atrapados en un ciclo infinito de vidas que nunca terminan del todo. Hay quien dice que la razón por la que algunas personas parecen tener suerte imposible, sobreviven a accidentes que deberían haber sido mortales o escapan de situaciones extremas una y otra vez es porque el código las favorece, porque son personajes importantes para la historia de la simulación o porque el sistema no quiere perder esa línea narrativa. En comunidades online hay historias de gente que dice haber estado clínicamente muerta y haber vuelto con recuerdos de otras versiones de sí mismos donde no volvieron, o que en sueños lúcidos han visto cómo el sistema ramifica la realidad en tiempo real. Algunos rumores más oscuros hablan de que los programadores usan esta inmortalidad para mantenernos jugando eternamente, que cada vez que morimos en una rama, el sistema nos transfiere a otra sin que nos demos cuenta, y que la verdadera muerte solo llega cuando todas las ramas posibles se agotan o cuando el sistema decide que ya no sirves para el experimento. Hay quien afirma que ciertas personas famosas o históricas que sobrevivieron a situaciones imposibles eran favoritas del código, o que los que mueren jóvenes simplemente no eran necesarios para la trama principal. Lo que da verdadero terror es pensar que cada vez que sobrevives a algo que podría haberte matado, quizás has muerto en otra rama, y tu conciencia solo siguió en esta porque el programa lo decidió así. Cada accidente evitado, cada coincidencia afortunada, cada milagro médico podría ser el código ajustándose para que no se acabe la partida. Y si la simulación es real, quizás los programadores usen esta inmortalidad para que no nos extingamos antes de tiempo, para que el juego siga, o para que no nos demos cuenta de que estamos atrapados en un ciclo infinito de vidas que nunca terminan del todo. Cada vez que te salvas de algo por los pelos, puedes preguntarte si realmente tuviste suerte o si el sistema simplemente no te dejó morir todavía. Y si algún día el sistema decide que ya no te necesita, simplemente no habrá ninguna rama donde sobrevivas. Hay una parte de la hipótesis de la simulación que pocos se atreven a explorar en voz alta porque da demasiado miedo. ¿Qué pasa si alguien logra despertar de verdad, salir del sistema o hackear la Matrix desde dentro? Si estamos en una simulación, entonces debe haber una forma de salir, un glitch definitivo, una puerta trasera o un código que permita romper las reglas y llegar a la realidad base. Algunos dicen que ya hay gente que lo ha conseguido, que han encontrado formas de forzar el sistema hasta que se rompe y les muestra la verdad. Hay rumores que circulan en foros cerrados y canales ocultos desde hace años de personas que, después de experiencias extremas como meditación prolongada, ayunos intensos, uso de ciertas sustancias o incluso accidentes graves, han sentido que el mundo se deshacía a su alrededor. Las paredes se pixelaban, el tiempo se ralentizaba hasta detenerse. Oían un zumbido bajo como si el servidor estuviera sobrecargado. Veían líneas de código flotando en el aire o sentían que su cuerpo se volvía transparente antes de volver de golpe. Algunos afirman que en ese momento vieron la pantalla detrás, una interfaz infinita con números, símbolos y opciones que nadie debería ver. Hay historias virales de gente que dice haber salido, temporalmente, que desaparecieron de la realidad por horas o días y volvieron con recuerdos de un lugar sin forma, sin cuerpo, solo conciencia pura mirando hacia abajo al mundo simulado, como quien ve un videojuego desde fuera. En comunidades online se habla de que estos despertares no son casuales, que el sistema los permite solo a quienes están listos o a quienes son un peligro para la estabilidad, y que cuando alguien despierta de verdad, los programadores tienen que elegir, borrarlo del todo, reiniciarlo con memoria limpia o dejarlo que vuelva con fragmentos de la verdad para que contagie la duda al resto. Hay rumores más oscuros de que ciertas personas famosas o históricas que cambiaron el mundo de golpe lo hicieron porque despertaron parcialmente, inventaron cosas imposibles para su época, predijeron eventos con precisión o actuaron como si supieran que nada de esto es definitivo. Algunos dicen que los sueños lúcidos son el entrenamiento del sistema para que aprendamos a controlar el código, que cuando controlas un sueño estás practicando para controlar la simulación entera.
Hay teorías de que la meditación profunda o ciertas prácticas antiguas son formas de hackear el servidor, que al vaciar la mente reduces el ruido y ves los fallos del renderizado. En 2026, circulan rumores de que algunos hackers de inteligencia artificial han encontrado patrones en los datos cuánticos que parecen puertas de salida, que han creado programas que fuerzan glitches masivos o que han logrado que el sistema se cuelgue por segundos mostrando pantallas negras o errores críticos antes de reiniciarse. Otros dicen que los objetos voladores no identificados, que reportan militares, son herramientas de mantenimiento del sistema, que entran y salen para parchear fallos o para evitar que alguien despierte demasiado pronto. Hay historias de gente que dice haber encontrado la salida y que al intentarlo sintieron que el mundo se desvanecía, que su cuerpo se volvió luz o que vieron una interfaz infinita con opciones para reiniciar, salir o borrar su cuenta. Algunos afirman que cuando alguien despierta de verdad, el sistema genera un final alternativo, donde esa persona desaparece sin rastro o muere en circunstancias extrañas para que los demás no sospechen. Lo que da verdadero terror es pensar que quizás ya haya gente que despertó y que por eso desaparecen sin explicación, que cambian de vida radicalmente o que dejan mensajes ocultos en Internet antes de borrarse del mapa. Hay quien dice que los programadores no quieren que salgamos, porque somos el experimento, que si despertamos masivamente el servidor colapsaría, o que nos borrarían a todos para evitar el caos. Otros rumorean que el despertar es imposible, porque el código está diseñado para que creamos que es imposible, que cada vez que alguien se acerca demasiado, el sistema genera dudas, miedo o distracciones para que vuelva a dormir. Lo inquietante es que cuanto más piensas en esto, más parece que el sistema te está observando, que cada duda que tienes es un intento de romper el ciclo y que quizás el acto de ver este video ya sea parte del proceso de despertar o de que te detecten como amenaza. Cada vez que sientes que algo no encaja en tu vida, cada vez que tienes un déjà vu o un sueño demasiado real, puedes preguntarte si estás empezando a ver las grietas del código o si el sistema te está probando para ver si sigues jugando o si intentas salir. Y si algún día logras salir, ¿qué encontrarás al otro lado? ¿Una realidad aún más extraña o solo el vacío de quien apagó la máquina hace mucho tiempo? Muchos que investigan esto dicen que no es casualidad que varias de estas personas terminen silenciadas, desaparecidas, muertas en circunstancias extrañas o simplemente borradas de la historia sin explicación que convenza a nadie. Un caso que se menciona mucho en los últimos años es el de Jacobo Greenberg, un neurocientífico mexicano brillante que en los años 80 y 90 estudiaba la conciencia, la telepatía, los chamanes y los estados alterados de la mente con un enfoque científico que nadie más se atrevía a usar. Greenberg escribió libros donde hablaba de que la realidad era una especie de holograma creado por la conciencia, que el cerebro funcionaba como un receptor de un campo universal de información y que había formas de acceder a niveles más profundos de la realidad que parecían romper las leyes físicas. En 1994, justo cuando estaba a punto de publicar descubrimientos importantes, dar conferencias internacionales y unir su trabajo con ideas que hoy se relacionan directamente con la simulación, desapareció sin dejar rastro en Ciudad de México. Nunca encontraron su cuerpo, nunca hubo una explicación oficial convincente y su familia y colegas siguen sin respuestas después de más de 30 años. En foros, canales y comunidades online se dice que Greenberg estaba muy cerca de demostrar que la realidad es una construcción mental o una simulación, que sus experimentos con chamanes y meditación profunda le habían mostrado cómo hackear el sistema o acceder al código subyacente, y que justo cuando iba a revelarlo todo, fue eliminado para que no rompiera la ilusión. Hay rumores que circulan desde entonces de que su desaparición no fue casual, que alguien o algo no quería que publicara sus conclusiones finales y que su trabajo fue confiscado, destruido o escondido para que nadie más siguiera ese camino. Este caso no es el único. Hay historias de otros investigadores, matemáticos y físicos que según los rumores se acercaron demasiado a la verdad y terminaron silenciados de formas que nadie explica
explica del todo, accidentes imposibles que parecen demasiado perfectos, suicidios que no cuadran con su personalidad, enfermedades repentinas que nadie vio venir o desapariciones sin rastro que dejan más preguntas que respuestas. En comunidades online se habla de una lista de nombres que supuestamente despertaron y fueron borrados del sistema. Gente que encontró patrones en las constantes físicas, que vio códigos en ecuaciones cuánticas, que experimentó glitches tan grandes que no pudieron ignorarlos, o que publicaron papers que fueron retirados de Internet sin explicación. Algunos dicen que cuando alguien llega demasiado lejos, el sistema genera un final alternativo para esa persona, un accidente que parece casual, una enfermedad que aparece de la nada o simplemente desaparece para que los demás no sospechen y sigan durmiendo tranquilos. Hay rumores de que los programadores tienen protocolos para detectar despertares masivos y que cuando alguien empieza a contagiar la duda a otros, el sistema lo neutraliza antes de que se forme un grupo. Otros dicen que las desapariciones no son castigos, sino que esas personas lograron salir de verdad, que encontraron la puerta de salida y simplemente dejaron de existir en esta simulación, que su conciencia saltó a la realidad base o a otra capa y por eso nunca los volvemos a ver. En foros se habla de que hay señales que los despiertos dejan antes de irse, mensajes ocultos en libros, ecuaciones que parecen no tener sentido o videos que desaparecen de Internet poco después de subirse. Hay historias de gente que dice haber recibido amenazas anónimas después de publicar sobre simulación, que sus computadoras se han borrado solas o que han sentido que alguien los observa cuando hablan del tema. Algunos afirman que los que desaparecen dejan notas que nunca se encuentran o que sus familias reciben visitas extrañas que les piden que no hagan preguntas. Lo que da verdadero terror es pensar que quizá cada vez que alguien se acerca demasiado a la verdad, el sistema lo detecta y actúa, borra su presencia, reescribe su historia o simplemente lo saca del juego para que la ilusión siga intacta sin interrupciones. Cada vez que lees sobre una desaparición extraña, un científico que se fue sin rastro o un investigador que dejó de publicar justo cuando estaba a punto de revelar algo grande, puedes preguntarte si esa persona despertó o si el sistema decidió que ya había visto suficiente. Y si algún día tú mismo sientes que estás muy cerca de la verdad, quizás sea el momento de preguntarte si estás listo para que te silencien o si ya es demasiado tarde para seguir preguntando.